Muy buenos días a todos, mis estimados amigos y hermanos. Gracias al Señor. Hoy es día miércoles 22 de octubre del año 2025. El Señor es nuestro ayudador. Él es nuestro alimentador porque Él nos alimenta. En realidad el Señor Jesucristo nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando Él le enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, cuando habla del pan en el Padre Nuestro, no está hablando de un pan físico, porque el contexto es que no pidamos cosas materiales como los gentiles piden. Entonces, el Señor Jesucristo, que casi siempre hablaba en parábola, habló: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día. Entonces Él ahí se está refiriendo a nuestro alimento diario. Gracias por ti, porque tú comes conmigo todo el tiempo. Comemos juntos, desayunamos juntos, almorzamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos. Cada vez que usted escucha esta palabra, usted se está alimentando. El verdadero alimento es la palabra de Dios. Los alimentos físicos solo son sombra de un verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Hace poquito hablaba con una hermana y me dice: hermano Carrillo, antes yo no entendía mucho de lo que usted predicaba, pero a medida que me he centrado escuchando los mensajes, dice, los escucho en Spotify. Y en Spotify, allí va un mensaje tras otro en la secuencia. Y ahora le doy gracias a Dios, dice, porque ya tengo bastante tiempo estudiando con usted y ahora entiendo mucho de la palabra de Dios que antes no entendía. Qué bueno, le digo, porque eso se llama alimentarse. Muy bien, entonces, como estamos ocupados en 65 profecías que están escritas en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en la persona de Cristo cuando Él vino, y que solo en esa persona encajan todas las profecías, y ahora están escritas en el Nuevo Testamento en su cumplimiento. Entonces hoy vamos a continuar con la profecía número 48. Y por favor solo ponga atención, y si no se le queda todo, repase sus lecciones. Para eso quedan grabadas allí en el Spotify, en el YouTube, en el podcast, y usted puede estar siempre repasando. Si usted es un siervo de Dios y le gusta predicar la palabra con certeza, usted solo estudia allí, ahí están todos los versículos. Inclusive cada mensaje que yo doy pongo todos los versículos, los que eran del Antiguo Testamento y los que son del Nuevo Testamento. Hoy entonces la profecía número 48 tiene que ver con Cristo como Silo. ¿Qué quiere decir Cristo como Silo? Silo es una palabra hebrea. Se parece a Shalom, Silo. Silo es pacificador. O sea que estaba profetizado que Cristo iba a ser un pacificador, uno que trae la paz. Inclusive, Él es nuestra paz. Así lo describe la Biblia. Entonces vamos a comenzar leyendo las profecías de que Él era el pacificador, predicho por Dios, profetizado por Dios. Vamos a leer Génesis 49:10. En Génesis 49, Jacob habló una palabra profética para sus hijos. Él profetizó con conocimiento, profetizó con sabiduría. Él se basó en el carácter de sus hijos para poder decirle a sus hijos todo lo que ellos iban a hacer. Y por eso también yo en una oportunidad le dije a los hermanos: yo puedo profetizar de mis hijos. Conforme se portan mis hijos, yo puedo profetizarles a ellos qué es lo que les va a pasar conforme a su comportamiento. Cada padre puede profetizar de sus hijos con bendición. Y puede, si el hijo es un hijo bueno o bien portado, lógicamente la profecía va a ser una profecía de mucha bendición. Si el hijo es mal portado, vicioso, peligroso, si es una persona mala,
pues al profetizarle se le va a profetizar un fin muy malo, un fin de muerte. Pero aquí estaba profetizado de que Cristo iba a ser Silo, iba a ser el pacificador. Y eso es muy importante para nosotros porque estamos hablando del príncipe de paz. Dice Génesis 49:10, lo que profetizó Jacob a sus hijos. Cuando él le profetizó a Judá, le dijo, no será quitado el cetro de Judá. O sea que su hijo Judá, ese hijo siempre iba a tener legislador, siempre iba a tener rey. Dice, mire, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Quiero que usted vea que cuando se habla de Cristo como Silo, como pacificador, estamos hablando como el rey del milenio. El Señor Jesucristo será el rey del milenio, y todos sabemos que en las figuras de los hombres de Dios está Salomón. Salomón era pacificador, quiere decir pacífico. Salomón, Silo, ¿verdad? Son parecidas las palabras, la raíz es la misma, Silo y Salomón. O sea que Salomón representa a Cristo como el rey del milenio, el rey de paz. Muchos ven en Salomón solo lo que él vivió como hombre que tuvo muchas mujeres. Pero la realidad es que al tener Salomón 1000 mujeres, es una tipología, es una enseñanza que cubre a Cristo con el reinado de 1000 años. Las mujeres son remanentes. Entonces, esta palabra de Génesis 49:10 que corresponde a Judá, de donde vendría David y de donde vendría Cristo, porque Cristo viene de la tribu de Judá. Dice, esta es una profecía concerniente a Cristo como el pacificador. Como pacificador, Cristo no solo es una persona que hace la paz, Él es también el que rectifica la situación entre nosotros y Dios, y entre nosotros y nuestro prójimo. Cristo ha hecho propiciación por nosotros, para que haya paz entre nosotros y Dios, y entre nosotros y los hombres. Entonces, yo quiero que usted vea que esto fue profetizado en Génesis 49:10 y tiene su cumplimiento en Efesios 2:14 al 16. Vamos a leer el cumplimiento, porque de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo se cumple la profecía de que Cristo sería Silo, el pacificador? Dice Efesios 2:14 al 16, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Notemos pues que Efesios 2:14 es el cumplimiento de la profecía de Génesis 49:10. Voy a volver a leer la profecía de Génesis 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Va a venir Silo, es el rey pacificador, es el rey de paz, es nuestro Señor Jesucristo, quien establecerá en esta tierra un reino de paz, el reino de Cristo sobre toda la tierra, el milenio. Entonces, veamos el cumplimiento y vamos a analizar esos versículos de Efesios. En Efesios 2 vamos a analizar el 14, el 15 y el 16, para que tengamos una palabra sobria respecto a Silo, el pacificador. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, la enemistad. Aquí, nuestra paz, porque dice, Él es nuestra paz, se refiere a ambos, judíos y gentiles creyentes. Cristo, quien efectuó totalmente nuestra redención para judíos y gentiles creyentes, Él mismo es nuestra paz, nuestra armonía, haciéndonos uno. Debido a la caída del hombre y del llamado de Dios a Abraham, entonces había una pared de separación entre Israel y los gentiles. A través de la redención de Cristo, esa separación es removida. Ahora en el Cristo Redentor, quien es el vínculo de la unidad de ambos somos uno. Note usted, pues, porque yo le he hablado en otras oportunidades acerca de cómo se inició la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor, su base es judío-cristiana. Y cuando Dios comenzó su Iglesia en la tierra, los primeros cristianos eran judíos. Yo les he hablado de eso en otros mensajes, que en Hechos 15 nos presentan un problema serio que tenía la iglesia naciente. La iglesia naciente, como era judío-cristiana, judío-creyente, ellos querían que los gentiles se circuncidaran y hasta les decían que si no se circuncidaban no tenían salvación. Pero Dios nos muestra que en el Nuevo Testamento a los gentiles solo se les piden 4 cosas. Sí, solo 4 cosas: no comer cosas sacrificadas a los ídolos, no comer sangre, no ahogado y no fornicación. Entonces, veamos pues que la enemistad se desarrolló debido a las creencias. O sea que, por un lado, tenemos al pueblo judío, que el pueblo judío exige el cumplimiento de la ley de Moisés. Y los primeros cristianos tuvieron ese problema, creían que tenían que insistir en la ley de Moisés siendo creyentes, pero Dios les mostró que no era así. Por eso Él usó a Pedro como el apóstol de los judíos, de los circuncisos, y usó al apóstol Pablo como el apóstol de los incircuncisos, porque lo que Dios nos declara es que de ambos pueblos Él hizo uno y que no debe de haber enemistad entre el cristiano judío y el cristiano gentil, sino que debemos entender. Ahora bien, eso se quedó en la historia, porque fue en la historia que hubo ese inicio. Hoy día, los cristianos judíos, el que es judío y acepta a Cristo como su Salvador personal, él tiene que vivir la vida de Cristo. Y algunos de ellos tienen la costumbre de participar en todo lo kosher y en todas las fiestas judías y todo eso. Y los que se llaman mesiánicos quieren llevar esa línea. Pero la realidad es que si eso divide al cuerpo de Cristo, ya no va conforme al corazón de Dios. Porque el corazón de Dios es quitar toda enemistad, quitar toda competencia, quitar todo aquello que es una pared que divide, que separa. Mire, usted debe de entender eso, que cuando uno insiste en la ley de Moisés como cristiano, uno va a poner una pared. ¿Por qué? Porque los gentiles no están llamados a guardar la ley de Moisés, sino a vivir a Cristo. Entonces entendamos pues que el primer versículo dice que Él es nuestra paz. Nosotros debemos de vivir en paz con todos los creyentes del mundo entero. Nada de enseñanzas nos debe de dividir, porque lo más fuerte y lo más grande en el creyente es la fe, y Dios nos ha mandado a ser unidos en la fe. Si usted no entiende estas cosas que yo estoy hablando, pues escuche más palabras, escuche más mensajes, y entonces va a ir entendiendo la realidad de Dios, la realidad del propósito de Dios. Dios no quiere enemistad entre sus hijos, entre los cristianos. Si alguien allá en el Medio Oriente o en cualquier parte del mundo es un cristiano que cree que hay que guardar la ley para agradar a Dios, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y Dios lo va a juzgar. Y cada quien va a ser juzgado para ver qué galardones obtiene.
Así que no vamos a pelear por esas cosas. No estamos hablando tampoco de un ecumenismo de reconciliación de doctrinas, no. Estamos hablando de una unidad genuina del espíritu y una unanimidad del alma, ponernos de acuerdo para poder predicar la pureza de la palabra. Leamos también Efesios 2:15, porque estoy leyendo el cumplimiento de la profecía de Génesis 49:10. Dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vuelvo a mostrar, mire, la paz, la paz, la paz, la paz. El cumplimiento de esa profecía de que a Judá no le faltaría nunca el cetro ni legislador para que llegue a ser el rey del milenio, el cumplimiento tiene que ver con ser pacíficos entre nosotros, hijos de paz. Aquí de los dos se está refiriendo a los judíos y a los gentiles creyentes. De los dos dice, por medio de que Cristo abolió en su carne las ordenanzas separatorias y crió de ambos judíos y gentiles creyentes un nuevo hombre, haciendo la paz entre todos los creyentes. Así que nosotros debemos vivir en paz con todos los creyentes. No te pongas a debatir, no te pongas a pelear con ellos. Déjalos que disfruten a Cristo a la manera que ellos lo han aprendido a disfrutar, y déjanos a nosotros a disfrutar a Cristo a la manera que nosotros lo aprendimos a disfrutar. Debemos respetarnos los unos con los otros, los cristianos genuinos. Voy a terminar hoy con Efesios 2:16, que continúa diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vuelve a repetir que nosotros, el cumplimiento de la profecía de Silo, es que todos nosotros debemos vivir en paz, hermano. No debes por qué estar peleando por el hermano que se reúne allá en la otra esquina y en esta otra esquina. Sí, habemos muchas congregaciones y a veces estamos hasta en la misma cuadra, pero no es para pelear, sino para que Dios sea glorificado y que se salven los que se tienen que salvar en cada una de esas congregaciones. Entonces, finalizamos con esto. La palabra ambos, porque dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. La palabra ambos se refiere a judíos y gentiles creyentes. No solo los gentiles incircuncisos, sino también a los judíos circuncidados necesitaban reconciliación con Dios. A través de la redención de Cristo que efectuó en la cruz, esa es la reconciliación. La cruz de Cristo, por un lado, mata, asesina las enemistades causadas por las ordenanzas que fueron dadas por causa de la carne. Y por el otro lado nos redime con la sangre de Cristo derramada sobre esto. Fue a través de esta cruz que ambos, judíos y gentiles, fueron reconciliados en un cuerpo para Dios. Por tanto, en esos versículos tenemos el cumplimiento de la profecía concerniente a Cristo como Silo, el pacificador. Ahora creo que podrías cantar conmigo. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Sí, yo como cristiano estoy esperando que Cristo regrese, porque ahora que Él va a regresar, Él va a establecer su reino de paz en la tierra. Ese es el milenio. Ese es el reino glorioso de Cristo que será establecido aquí en la tierra. Y por un lado, los que hemos estudiado la Biblia sabemos que todos los que somos cristianos ahorita, todos los que hemos sido salvos por gracia, cuando Cristo regrese, si estamos muertos, vamos a ser resucitados. Si estamos vivos, vamos a ser transfigurados. Y entonces, los vencedores reinarán con Cristo en el milenio, como Cristo está ahorita en su estatus de resucitado, que es visible y se puede tocar y puede comer. Así que nosotros
Vamos a tener acceso a ese reino si somos vencedores. Por el otro lado, van a estar las naciones que queden después de todos los juicios que se derramen aquí en la tierra, porque Dios va a limpiar esta tierra para establecer su reino. Y las naciones que queden vivas van a ser los discípulos de los judíos que entran convertidos al reino para enseñarle a la gente. Y ahí sí se va a enseñar la ley con la gracia. Ahorita solo se enseña, si es judío enseña la ley, si es cristiano enseña la gracia. Pero cuando el milenio se establezca, los judíos van a enseñarle a todo el mundo lo que es la ley de Moisés con la gracia de Cristo. Ahorita los adventistas lo quieren vivir, pero eso no es para ahorita. Vivir la ley con la gracia mezclada, eso no es para ahorita, discúlpeme. Eso es para el siglo venidero. Eso es para el milenio. Le vuelvo a repetir, mire las gentes cómo van a estar aquí en la tierra. En la tierra va a estar la iglesia glorificada, controlando desde los aires, porque dice claritamente Lucas 20:36 dice que cuando nosotros resucitemos seremos iguales a los ángeles. Entonces ahorita Cristo está glorificado y Él está ministrando en el santuario celestial, pero uno de estos días deja de ministrar en el santuario celestial y se pone su traje de rey y se viene de regreso a la tierra. La iglesia estará con Él. Los judíos serán maestros, estarán salvos, regenerados. Pero los que entran de las naciones que quedaron, los que entran, ellos no entran regenerados, ellos entran como gente natural, pero renovada. Ya a ellos les predican el evangelio eterno para que se conviertan y que tengan temor y le den gloria a Dios. Que Dios los bendiga y seguimos adelante. Hasta la próxima.